Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido a este podcast. Mi nombre es Ramiro Pastrano y estoy tan emocionado de compartirte lo que en esta noche o en este momento veremos. Habíamos estado subiendo acerca del podcast en relación al amor durante ya algunos viernes y hemos estado aprendiendo acerca del amor de Dios y cómo amar a Dios en esa profundidad de lo que Él es, admirar toda su belleza. Y bueno, estábamos indagando dentro del versículo de Mateo 22, donde dice, hay dos mandamientos, el más grande es amarás a Dios por sobre todas las cosas y el segundo es muy similar a este, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y quisiera empezar este nuevo segmento del podcast, que es ahora ama a tu prójimo como a ti mismo, y nos vamos a basar primero en el a ti mismo, y es cómo nos aprendemos a amar a nosotros mismos. En esta nueva sección vamos a hablar acerca de amarte a ti mismo por tu situación actual. Y bueno, es quizás que te hagas una pregunta en la cual tú digas, pero mi situación actual no me ayuda para nada, ¿cómo me puedo amar? Quizás estás pasando por un proceso de rehabilitación mental o estás pasando por un proceso de rehabilitación emocional o quizás llevas un proceso de fortalecimiento de habilidades o estás atravesando por un desierto, que es algo de lo que también hemos hablado ya atrás. No es para juzgarte y solamente quiero añadir esto, tu situación actual determina el lugar donde vas a estar el día de mañana. Entonces, reconocer esa situación actual te va a permitir comenzar a caminar hacia la situación en la cual quieres estar. O vemos este punto desde otra manera. Conocer tu situación actual abrirá tu panorama de acciones ante lo que quieres lograr. ¿Okay? Me había dado cuenta durante ya mucho tiempo que mi situación actual era muy deprimente. Hace varios años mi situación actual era un poco peligrosa, mi estado emocional no era bueno, mi salud no estaba siendo buena, pues al estar en un estado emocional muy bajo, muy depresivo, mi salud se veía afectada y no dejaba de estar enfermo. Y también me volví una persona que dañaba las relaciones que tenía cerca. Te lo comparto desde algo muy personal. Obviamente esto influyó demasiado en mi situación espiritual. Y debemos de entender que el amarte a ti mismo debe de implicar que te analices a profundidad. Hace ya 5 años he aprendido a vivir haciendo psicoanálisis a cada mes en mi vida y he ido aprendiendo a mejorar. De pasar de un estado depresivo he aprendido a tomar un balance en mi ser. Y pues bueno, tuve que darme cuenta en un principio qué era lo que estaba pasando en mi vida. Tuve que analizar cuáles eran mis acciones, cuáles eran las decisiones que tomaba y las consecuencias que ello implicaba. Y déjame decirte algo, no hay decisiones malas, hay consecuencias malas. Las decisiones, a final de cuentas, son solamente un paso que tú das. La consecuencia se convierte en algo benéfico o en algo malo para ti, según las acciones que estés tomando. Entonces, quiero partir de ahí para ayudarte a analizar lo que son tus acciones y cuál es tu situación actual para ver si es que estás tomando acciones que te lleven a buenas consecuencias. Y me gusta mucho recordar en la historia de la Biblia, cuando comienza a narrarse en la vida de Moisés, que Moisés básicamente, la situación en la que él estaba en un principio era un momento de persecución donde Egipto daba una orden de que a los varones israelitas se les asesinara, pues estaban pasando por un proceso un tanto difícil. Y pues bueno, déjame contarte, Moisés lo echaron al lago, a un río y dentro de un pequeño una pequeña canasta, y fue encontrado por la esposa de Faraón. Entonces se le dio una vida dentro del gobierno egipcio. Fue muy interesante porque las situaciones entre las que se empezó a encontrar Moisés eran situaciones de cultura egipcia. Entonces él estaba en una situación en la que muy probablemente tú y yo estemos. Él estaba en una situación en la cual todo lo que le influía no era de parte de Dios. Pero aún así Dios rescató una pequeña parte para que él fuese discipulado. Incluso su madre fue quien lo amamantó, su hermana fue quien le empezó a dar una cotidianeidad en su vida. Entonces
Cuando Moisés crece, llega en él un choque de ideas, entonces se abate cuando un egipcio está atribulando a un israelita que lo tiene como esclavo porque estaba trabajando y el egipcio le exige. Entonces Moisés se molesta y ataca a ese egipcio al grado de que por accidente lo mata. Entonces, obviamente en la Biblia describe, no era la intención, por eso comento que fue accidental, no era intención de Moisés matarle, simplemente al momento de tomar esa decisión llegó hasta ese punto y llegó a ese incidente, ¿ok? Entonces, la situación de Moisés era un tanto difícil. Y si te comienzo a hablar también de la situación que llevó Israel a este lugar, hablando de José, cuando José llegó a Egipto siendo vendido también, que hasta el final pues, llegó a ser la mano derecha de Faraón. Entonces, cada situación dentro de la Biblia me enamora porque me muestra cómo la mano de Dios va obrando las cosas. Incluso aunque algo se vea malo para el pueblo de Israel, Dios está haciendo cosas para bendecirlo y Dios está obrando. Por ejemplo, cuando mueve a José, nunca nos hubiésemos imaginado que después eso haría que Moisés se levante para liberar al pueblo de Israel, porque José se trajo al pueblo de Israel con una buena intención de que vivan en una comodidad y fue una muy buena bendición que tuvieron durante muchos años. Entonces, ¿cómo es que situaciones pasadas y situaciones presentes se involucran en nuestras situaciones futuras? Y eso es muy interesante. En nuestra vida a cada momento estamos atravesando por situaciones que nos van a afectar en nuestro futuro. Las decisiones de José afectaron las situaciones de Moisés. Entonces cuando Moisés fue llamado por Dios, que Dios se le revela en una zarza, Moisés dice, yo soy débil para hablar, soy tardo para hablar, no puedo. Estaba hablando de una debilidad. Moisés veía sus debilidades y Dios le dijo que lo iba a usar en todas esas debilidades y lo iba a levantar y lo iba a llevar a liberar el pueblo de Israel. Y entonces le decía, tú no vas a hablar en tu nombre, sino que vas a hablar en mi nombre. ¿Y tú quién eres?, le pregunta Moisés, y Dios le dice, el yo soy el yo soy. Entonces, esto me es muy interesante a mí porque durante mi vida he ido atravesando por procesos en los cuales Dios me habla y me dice, aprecia la situación en la que estás para que aprendas a caminar conmigo. Entonces tuve que aprender a analizar mi forma de ser, tuve que aprender a analizar mi temperamento, los temperamentos dominantes de mi ser, tuve que aprender a analizarme cómo era con mis relaciones y cómo también ha sido mi pasado. Entonces tuve que aprender a amar ese pasado a pesar de que me fuera difícil algunas cosas. Tuve que aprender a amar ese temperamento a pesar de que me fuese difícil controlarlo. Y mira que yo no te quiero venir a imponer nada, simplemente te estoy comentando que la situación en la que tú en este momento te encuentras, si no haces nada para remediarla, si es que está en algo malo o si es que está mal, muy probablemente seguirás atado o seguirás en ese hueco. Y así me sentí yo durante mucho tiempo. Sentía que estaba en un hueco interminable y nunca tomaba una decisión por salir porque no sabía por dónde empezar. Hasta que aprendí a ver a Dios y Dios me empezó a mostrar y a enseñar a través de la palabra las cosas que debía empezar a trabajar en mí. Me empezó a ayudar a tener una disciplina espiritual para buscarlo en devoción, para buscarlo en oración. Y el Padre me fue mostrando poco a poco. Y sabes, no hay mejor juez que tú mismo cuando estás leyendo la Biblia y entiendes los preceptos y estatutos de Dios. Y déjame decirte esto, la única manera en la que tú puedes servir como juez es cuando te juzgas a ti mismo. Y esto conlleva un poco de madurez. ¿Por qué? Porque cuando vas leyendo la Biblia te encuentras con cosas que debes de cambiar en ti y es como si Dios te agarrara y te diera una pequeña palmada en la espalda y te dijera, sabes, mira, esto lo estás haciendo mal, pero adelante, podemos hacerlo mejor. A diferencia de estar rodeado de personas que te juzgan y te lastiman, o a la par que tú estés juzgando o lastimando. Y hay dos líneas muy delgadas entre el amarte a ti mismo por tu situación actual o a cerrarte en esas situaciones. Hay personas que se encierran y yo incluso pasé por esto un buen tiempo, como te lo comento. Me encerré en una idea de que era débil, de que mi estilo de vida no valía la pena, de que yo estaba lastimando a otros y era una persona tóxica y no merecía vivir y tenía una autoestima demasiado bajo y
al momento en el que yo era un juez de mí mismo, el enemigo lo aprovechaba para también atribularme. Pero cada vez que fui leyendo la Biblia y empecé a tomar un compromiso de acercarme a Dios, el Padre fue fortaleciendo mi ser y me decía, así es, tu situación en este momento es débil, tu situación en este momento está menguando, pero yo estoy contigo y necesito que te esfuerces, necesito que te levantes, necesito que tengas ánimo, necesito que me busques por la mañana, que yo te llevaré al descanso en la noche. Y fue muy, muy hermoso como Dios enamoró eso en mi vida. Me encantó tanto que Dios empezó a transformar mi vida hasta llegar a un balance emocional y espiritual. Y no te estoy diciendo que soy perfecto, claro que no. Los errores los sigo teniendo y como te comento, cada mes me autoanalizo, me hago un psicoanálisis y tengo una introspección interna y me digo, ¿sabes qué? Necesitamos trabajar en esta área. Entonces el Padre empieza a ayudarte a trabajar en esa área. Este es un podcast demasiado sencillo en el cual solamente te quiero dejar esto. Aprende a amar esas situaciones dentro de ti. Aprende a amar cuando estás triste porque es tu aflicción. Aprende a aceptar y aprende a trabajar sobre esa aflicción. Aprende a amar tu temperamento cuando a veces te hace ser fúrico, te hace enfurecer, te hace tomar decisiones apresuradas y a lastimar a otros. Ámalo. Porque en el momento en el que empiezas a amar tus debilidades, el Padre comienza a trabajarlas. Porque cuando tú amas algo, le comienzas a prestar atención y lo comienzas a ayudar. Creo que todos hemos visto esto en nuestras vidas. Cuando tú amas a alguien, tienes una necesidad intrínseca que te obliga o te invita o te hace que tú vayas y le ayudes, que le acompañes, que pases tiempo con él, que hables con él, con ella, que le escuches. Y eso mismo pasa con nuestras debilidades. Cuando tú aprendes a ver tus situaciones, aprendes a pasar tiempo en tus situaciones, aprendes a buscar la manera de entenderlas y a buscar la manera de trabajarlas para mejorar. Y es a eso a lo que te invito en este momento. Aprendamos a darle gracias a Dios por cada situación que estamos pasando, porque se relaciona mucho por lo que Dios hace en el tema que hablábamos hace ya algunos viernes, de amar a Dios por lo que Dios hace. Y a veces Dios hace cosas que nosotros no entendemos. A veces Dios nos permite estar en situaciones que nosotros no entendemos. Pero todo su amor es tan bueno, es tan perfecto, es tan fiel, que nos lleva a obtener la misericordia y a obtener un poco de su gracia, a mirarlo cara a cara. Y es eso lo que te quiero transmitir hoy. Aprende a amar a Dios por tus situaciones, ya que tus situaciones determinarán tu situación futura. Pues bueno, quisiera hablar o abundar mucho más en el tema. Solamente quería reflejarte un poco de lo que eran las situaciones de Moisés. Y todos sabemos al punto hasta donde Dios llevó a Moisés, que lo ayudó a liberar todo el pueblo de Israel y lo dirigió, y Moisés aprendió a lidiar. Yo leo en la Biblia y después de terminar de leer esta historia de Moisés hasta el punto donde él decide, donde Dios ya le dice que se queda solamente al punto de ver la tierra prometida, pero que no la podrá pisar. Moisés cambia y crece en sabiduría, y también obviamente esa debilidad que antes tenía de ser tardo para hablar, de tener una vergüenza, de tener esa debilidad de no tener una autoridad, Dios la empieza a trabajar y lo hace una persona que incluso regaña al pueblo de Israel, que tiene voz fuerte, que tenía autoridad y que podía estar a la par, cara a cara con Dios, con esa humildad. Pero Moisés aprendió a trabajar sus necesidades, sus debilidades en las situaciones, los momentos que Dios le permitía hacerlo. Y fue muy sabio para ello. Entonces te dejo con este pequeño podcast. Dios te bendiga. Quisiera hacer una pequeña oración por ti para finalizar. Dios Padre, gracias por la vida de esta persona, de cada persona que está escuchando este pequeño podcast, y te pedimos que nos ayudes, Dios. Nosotros somos personas imperfectas, somos seres imperfectos. Tú eres el Padre bueno, tú eres el que todo lo da, tú eres el perfecto, tú eres el gran yo soy. Y a ti debemos todo nuestro ser, toda nuestra existencia. Tú entiendes nuestros tiempos y entiendes nuestras situaciones. Dios, en este momento te pido nos ayudes a trabajar en nuestras situaciones, Señor. A aprender a ser sabios para decidir, a aprender a meternos a tu palabra y a guiarnos con los consejos que has plasmado ahí. Desde el libro, Señor, del Génesis hasta el Apocalipsis, Señor Padre.
usa esa palabra poderosa que has dejado para traer iluminación en nuestra vida a través de cada situación que estemos atravesando. Y ayúdanos a amar cada situación, a entenderla, a amarla, porque al momento de amarla vamos a poder visualizar lo que tú estás haciendo a través de esa situación. Bendícenos a cada uno, Señor, y te declaramos a ti, sé bienvenido a nuestro corazón. Úsanos, cuídanos y llévanos al lugar de tu presencia. Gracias, Dios Padre. Y pues bueno, amigos, deseo que Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús, y que podamos aprender a aceptar, a trabajar y a vivir cada una de nuestras situaciones, cada uno de nuestros momentos, y hacer de ellos siempre un mejor recuerdo. Crea siempre tu mejor recuerdo. Dios te bendiga. Chao.